El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Los invitamos a participar usando el hashtag con el nombre del programa El Especialista Responde y hacernos llegar sus comentarios. Según cifras de UNICEF, 4,2 millones de personas en Chile tienen entre 0 y 17 años y de ellos cerca de 127.000 podrían tener problemas de crecimiento. Para entender más sobre este tema, nos acompaña la doctora Verónica Merich, endocrinóloga infantil y profesora titular del Instituto de Investigaciones Materno-Infantiles de la Universidad de Chile. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Yolanda, por la invitación. Feliz. Le quiero preguntar primero que todo, este problema de crecimiento. ¿Cómo saber si mi hijo, hija, tiene problema de crecimiento? Bueno, eso es muy importante, tal como dices tú, porque en realidad los padres no tenemos por qué saber si no hemos hecho controles, ¿no es cierto? Somos los especialistas, los pediatras primero y en caso de que haya una anomalía, el endocrinólogo, quienes estamos llevados a indicar o diagnosticar si el niño crece bien o no. Por eso es muy importante que los padres cuando tengan niños siempre los lleven al pediatra. A veces los padres lo llevan los primeros años, a veces incluso solamente los primeros meses para que les enseñen cómo se alimentan, ¿no es cierto? Un poco el desarrollo psicomotor, pero después es fundamental que los niños vayan a control con el pediatra al menos una vez al año. No solo para los lactantes. Exacto. Digamos. ¿Y por qué? Lo que llamamos control sano. El control sano implica que el pediatra lo va a medir, lo va a pesar, le va a indicar qué hitos del desarrollo son apropiados para ese niño a esa edad, qué vacunas requiere, ¿no es cierto?, qué cosas puede empezar a hacer, qué cosas los padres tienen que estar alerta. Y cuando lo pesa y lo mide, el pediatra normalmente lo registra. Y lo registra no solamente con el número, sino que es un registro que compara ese peso y esa talla con la de un grupo grande de niños considerados normales, lo que hace que veamos finalmente y diagnostiquemos si el niño en cuestión está sano, es decir, creciendo en forma apropiada o no, y que tiene un peso en forma apropiada o no. Ahora, un peso o una talla específica, hay una variedad de pesos y tallas en cada edad. ¿Ah? Hay muchos niños. Curva de crecimiento. Exactamente. Hay muchos papás que dicen, bueno, pero mi hijo está bajo el percentil 50. Bueno, pero el percentil 50 es el promedio. ¿Ah? Y el promedio es como tener el pelo negro. No todo el mundo tiene el pelo negro, algunos tienen castaño, algunos tienen colorín, otros tienen rubio, y son todos normales. Y esto es más o menos lo mismo. Hay una gama de estaturas normales, hay una gama de pesos normales y hay una gama de pesos para la estatura normal. Ahora, lo importante es que esté normal. Y por otro lado, el medir y pesar anualmente nos permite seguir a este niño en esa curva. Que el niño persista o progresa en un mismo carril. Porque un niño que estaba, por ejemplo, en el percentil 70, al otro año está en un percentil 50, al otro año en un percentil 40, si bien son todos percentiles dentro del rango de la normalidad, sería curioso que un niño, después de los 2 años de vida, cambie de carril o curva. Entonces, eso es algo que solo el pediatra lo puede hacer o una persona que registre en forma apropiada y compare en forma apropiada esa estatura para ese niño con las de otros niños que han crecido normales. Hemos hablado en el programa en muchas ocasiones, y no solo en este caso para los controles de niños sanos, sino que en general para un montón de otras patologías, la pandemia frenó las visitas al doctor, frenó los controles en este caso. ¿En cuánto afectó en este rango la pandemia? En eso es algo muy importante también que haces notar, Yolanda. Probablemente todo el mundo afectado por la pandemia y por las indicaciones de cuarentena, etcétera, dejaron de llevar a sus niños a controles. Y específicamente en el área pediátrica, alrededor del 50% de los niños dejó de ir a sus controles regulares, que en realidad significa al menos un 50% que no sabe si está bien o está mal. Claro. ¿Cómo va su crecimiento? Exactamente, porque a veces los papás dicen, bueno, pero no se ha enfermado. Pero la verdad es que el pediatra tiene un rol mucho mayor que solamente vigilar cuando el niño está enfermo, sino que tiene todo este rol educativo, ¿no es cierto? Y de pesquisa, claro, si el niño está sano o no. Porque además, si hay problemas de crecimiento, eso va a tener luego, se va a ver traducido en problemas más adelante, ¿no? En el desarrollo general de ese niño o niña.
Y yo lo miraría un poco al revés también. Si el niño está teniendo problemas de crecimiento, esto puede reflejar no solamente un problema hormonal, como la mayoría de las personas piensan. Inmediatamente piensan que tiene una falla en hormona de crecimiento o en cosas más raras. La verdad que lo más habitual es que el niño no crezca por otros factores. Y los factores llamados sistémicos, o sea, enfermedades generales, desde problemas, por ejemplo, un niño asmático, con un asma mal controlada, con mucho corticoide, un niño que tiene una enfermedad celíaca, un problema de absorción, un niño que tiene una anemia, ¿no es cierto?, un problema cardíaco, o, por otro lado, un problema anímico, claro, cosa tan frecuente hoy en día con la pandemia. Un problema de trastorno anímico influencia de manera muy importante el crecimiento. Entonces, de la única forma que nos podemos dar cuenta, a lo mejor que tenemos otra patología, es pesquisando si ese niño no crece o no sube bien de peso. ¿Qué señales pueden alertarnos de un problema de crecimiento y que está transformándose efectivamente en eso, en un problema? Eso es algo importante y es un tip para los padres, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, si el niño ya está escolarizado, ya sea en el jardín o en el colegio, los padres normalmente deben haber conocido al resto de los compañeritos, ¿no es cierto? Y ese niño que a lo mejor habían 3, 4 más pequeños que él en el curso, hoy en día él es el más bajito de su curso. Raro. O que su amiguito, que iban más o menos a la par, ahora ya no van a la par. Ese niño quedó atrás, ¿no es cierto? En el crecimiento de la estatura. Que quedó atrás, no en el desarrollo, exactamente, en la estatura. Que no ha cambiado de zapatos en un año. Que no ha cambiado de talla en un año. Esos son signos de alerta que son importantes de detectar y que los padres pueden estar poniendo atención. ¿Hay otros signos en torno a, por ejemplo, hablábamos de la estatura, del tema de las tallas, pero hay otros en torno al comportamiento, por ejemplo, que podrían alertarnos de problemas de crecimiento? Que el niño se aísle un poco de su curso, que se sienta diferente, especialmente en el periodo entre séptimo, octavo básico, primero medio, en que hay un grupo de niños que tienen lo que llamamos retraso constitucional, que son niños en general bastante sanos, muchas veces delgados, y que hacen un desarrollo más tardío que sus pares. Y eso se manifiesta con tallas más bajas. Pero, obviamente, es el endocrinólogo el llamado a decir, es un problema leve, es simplemente que este niño va a tener su desarrollo más tardío. Pero esos niños en general tienden a aislarse, especialmente los varoncitos, porque se sienten muy distintos a sus compañeros que están empezando a cambiar la voz, salirle pelitos, claro, ¿no es cierto? Y él se siente todavía como un niño. Y el que es llamado a decir que solo un retraso en crecimiento benigno, porque lo va a hacer más tardío y no una patología, es el especialista. Es el especialista, o sea, no solo los padres, por comparación también, que lo hablábamos fuera de cámara, no necesariamente la comparación entre sus pares le va a dar una idea de que está normal o no. Exacto. Por lo que hablábamos también de la obesidad, en cómo ha afectado esta patología a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, la obesidad o la nutrición por exceso, en realidad hoy en día y en nuestro país en particular, es un gran problema. Durante la pandemia se exacerbó por los hábitos obvios asociados a la pandemia, el encierro, ¿no es cierto?, la falta de actividad física, la disminución de la asistencia escolar, donde al menos caminaban o hacían una vez a la semana actividad física, y los cambios de hábito alimentario en las casas, porque la pandemia llevó a que muchos al inicio pensaran que iba a ser un periodo transitorio, a cocinar cosas más calóricas, casi por entretención, porque no había mucho más que hacer. Y esto exacerbó el problema de nutrición por exceso que tenemos. El gran problema de la nutrición por exceso es que en algunos casos eso puede condicionar o asociarse a un desarrollo más rápido, porque el aumento del tejido adiposo asociado a una disminución de la masa muscular, porque no hacían deporte, produce un aumento de algunas hormonas que hacen que nosotros nos desarrollemos más rápido. Y esto ha sido notado no solamente en Chile. El aumento de la pubertad temprana o incluso precoz fue notado por primera vez por un grupo de italianos que fueron, como ustedes bien saben, el primer país en Europa en notar la pandemia. Claro. Y esto que los europeos notaron, posteriormente lo hemos notado en muchos países. O sea, hubo un aumento importante, explosivo, de pubertades precoces. Niños que empezaron a desarrollarse mucho más rápido. Y antes se pensaba que esto era solamente o afectaba solamente a las niñitas, pero hoy en día se sabe que también afecta a los varones.
Ok. Doctora, vamos a seguir hablando también del rol crucial que tiene la alimentación, por supuesto, en el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, pero antes vamos a invitarlos a todos a una brevísima pausa y ya seguimos aquí en El Especialista Responde. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Continuamos en nuestro programa hablando del crecimiento de los niños. Estamos junto a la endocrinóloga infantil Verónica Merrick. Y continuamos hablando, doctora, quedamos en la alimentación como un factor también determinante, con un rol crucial, supongo, para el crecimiento de los niños. ¿Qué rol cumple? Ya estábamos hablando de la alimentación por exceso. Pero ¿en qué fijarse los padres para alimentar bien a los niños y que esto aporte en su crecimiento? Gracias, Pascal, por la pregunta. Mira, en realidad lo que preguntas es bien importante porque eso es parte de la visita pediátrica en la cual el doctor lo que va a hacer es revisar junto al padre o a los padres los hábitos que ellos tienen, ¿no es cierto?, e incluir los nutrientes que son básicos. O sea, una de las cosas, y hay muchos mitos, y hoy en día muchos niños han querido empezar a ser veganos igual que sus padres, claro, pero los lácteos son un aporte fundamental en el crecimiento. El lácteo cumple con aportar proteínas de buena calidad, pero más que eso, tiene un aporte de calcio que es muy fácil de absorber comparado con los calcios que vienen en las almendras, en el brócoli, etc. Y hay requerimientos básicos de calcio que son cubiertos con el lácteo y por eso se recomienda el número de mamaderas, ¿no es cierto?, específicas a determinadas edades, la cantidad específica de vasos de leche, que idealmente en un niño sobre los 2 años debieran ser 2 vasos de leche al día hasta que comienza el desarrollo. Sí, si no le gusta la leche. Puede ser yogur, no puede estar ser en función de... Claro, puede ser otro pero lácteo. se puede reemplazar, ¿no? Puede ser yogur, puede ser leche cultivada o quesillo, por ejemplo, que es de buena calidad. Y con todo, la alimentación vegana, vegetariana, este consumo de los lácteos, ¿se puede reemplazar por bebidas vegetales o no? La verdad que la bebida vegetal hoy en día aporta algunas de los componentes, no completos. Entonces, en esos casos, cuando los niños o los padres quisieran ser veganos, es recomendable que vayan a una doctora especialista en nutrición, claro, que pueda suplementar aquellos alimentos que no va a comer el niño. Porque, por ejemplo, algunos de estos lácteos veganos tienen aportes de calcio, pero su absorción no es la misma. Entonces, claro, tenemos que aportar calcio. ¿Por qué es tan importante este elemento del organismo? Porque el calcio forma parte de nuestros huesos. Si no tenemos calcio suficiente, podemos desarrollar lo que se llama raquitismo, que en realidad se habla en forma eufémica, ¿no es cierto?, del claro, raquitismo como el niño flaco, delgado, claro, pero no es eso. El raquitismo es una enfermedad que afecta a los huesos y estos huesos en el fondo no pueden seguir creciendo en forma adecuada porque no se pueden osificar. Son huesos blandos y el niño no crece bien, se deforma porque sus huesos no pueden soportar el peso. Entonces tienen deformidades en las piernas, deformidades en los brazos y hemos tenido un aumento considerable de raquitismo por falta de aportes. O sea, antes era muy raro ver falta de aporte de calcio, pero hoy en día existen niños, especialmente además con la inmigración, que no están recibiendo sus aportes de calcio habitual. Entonces, en ese sentido es muy importante el aporte lácteo. Cuando comienza el desarrollo, y es algo que también es infrecuente, muchas veces los adolescentes empiezan a dejar en esa época claro, los lácteos, y es cuando más se necesitan, porque el aporte de calcio en ese periodo de la vida son requerimientos mayores, como de vitamina D, como de calcio para poder hacer huesos buenos. Entonces, nosotros formamos nuestra como reserva de calcio para toda la vida en ese periodo de la adolescencia, en el periodo de pic de crecimiento. Y después, en la vida lo vamos ocupando, especialmente las mujeres. Claro. Lo ocupamos formando esqueletos de bebés, ¿no es cierto?, cuando nos embarazamos. Le damos pecho a nuestros bebés, sacamos calcio en nuestros huesos. Y luego llega la menopausia, en que se nos acaban las hormonas que fijan el calcio al hueso y perdemos a raudales este calcio. Entonces es bien importante haber hecho un cerrito de calcio bueno en nuestros ahorros. Estar ahí con las reservas cargadas de calcio. Así exacto. Que, bueno, por supuesto, si alguien quiere seguir algún tipo de estos tipos de alimentación, de estas dietas,
puede hacerlo, pero siempre con la supervisión de un especialista. Totalmente. Doctora, y también queríamos hablar de una aplicación que se lanzó, está a disposición de toda la gente de forma gratuita, se puede descargar para justamente monitorear del tema que estamos hablando, del crecimiento de los niños. Si me puede contar en qué consiste, cómo funciona. Pascal, esto es una revolución en realidad desde el punto de vista de las herramientas, porque la verdad que hoy en día que las pantallas son tan asequibles, los dispositivos telefónicos, ¿no es cierto?, el iPad o el computador, se ha puesto a disposición una app que se llama Jirafa. Esta app tiene algo muy importante que permite que los padres registren con datos bastante simples, como introduciendo la fecha de nacimiento del niño, el género del niño, etcétera, registran el peso y la talla del niño. Y esta app per se le construye la curva de crecimiento al niño y le muestra en qué percentiles va. O sea, y un lo permite asesor personalizado de Entonces, cuando cada familia. el paciente va con los padres al registro del pediatra, si se ha saltado algunas visitas, el pediatra va capaz de poder ver este registro y poder ver esa curva. Y, por otro lado, para los padres también es bien útil porque ya sabemos, el niño no debiera caer de esa curva de crecimiento, ya sea en el percentil determinado que este niño va, percentil 25, siempre 25, 50, siempre 50, 70, siempre 70. Si caemos, aunque sea dentro de la curva normal, pero vamos cayendo dentro de los carriles, también es raro. Y esto entonces va a permitir también alarmar a los padres para que vayan a su control pediátrico rápido. O sea, es un monitoreo de distintos factores, o sea, además Peso de la y estatura, talla. porque supongo que la jirafa viene de estas típicas Exacto. aplicaciones donde uno va marcando midiendo la los estatura y va midiendo Exacto. el niño, pero también ve además el peso y el índice de masa corporal. Y eso va de alguna manera apoyándonos en el control en de el los control. padres mientras no han ido al pediatra, y entonces permite también alertarlos si ellos ven algo en ese año, porque normalmente al pediatra, si el niño está sano, no van, excepto una vez al año. El control pediátrico es una vez al año, perfecto, pero mientras tanto los padres pueden ir registrando estaturas y peso en su casa. Claro. Y si hay algún cambio en esos carriles, consultar en forma más precoz. O sea, esto de alguna manera ayudarnos con la tecnología para ir Supervisa, monitoreando de todas maneras. todos estos controles de salud, finalmente. Doctora, y para ir cerrando ya la entrevista, el famoso estirón, porque hay muchos padres, madres que supongo que se quedan tranquilos, dicen, no, ya le va a llegar el estirón. ¿Existe el estirón? ¿Hay una edad determinada para pegarse el estirón? Bueno, esa es una forma muy frecuente de llamar al periodo de más rápido crecimiento. Y la verdad que el Algunos crecimiento... nunca les llegó el estirón. Exacto. El crecimiento en sí tiene fases. Y más o menos entre los 3 y los 8, 10 años, que es antes de comenzar el desarrollo puberal, los niños crecen entre 5 o 6 centímetros al año en forma pareja. Entre los 3 años y eso, crecer 5 o 6 centímetros al año es lo normal. Pero antes de los 3 años, especialmente el primer año de vida, es un tremendo estirón, porque nacemos en promedio de 50 centímetros y al año de vida tenemos 75, es decir, crecemos 25 centímetros en un año. Por eso todas las mamás dicen la ropa, Exacto. un solo uso. Entre el primer año y el segundo año es otro segundo estirón, que son 12, 13 centímetros. Después tiene esta velocidad pareja de 5 a 6 centímetros por año y luego viene la pubertad, que es un periodo, no es un año, sino que es varios años, 3, 4 años, en que comienza el desarrollo y las niñitas se caracterizan que cuando comienzan su desarrollo, prácticamente al año siguiente se pegan el estirón. Los varones, en cambio, ¿A qué edad? centímetros. Más o menos, uno puede comenzar el desarrollo puberal entre los 8 y 11 años. Lo habitual hoy Para en las día, niñas, en promedio, es alrededor de los 9, pero ya comenzarlo a los 8 se considera normal. Ya. Comenzar el desarrollo, no estamos hablando de regla, aparición del botón mamario, que es lo más habitual, y en algunos casos, aparición del vello pubiano. En los hombrecitos, al revés, el estirón se pega casi al final de la pubertad. Y en eso es un problema, porque los papás muchas veces llegan con el varoncito porque está comenzando el desarrollo, está creciendo ahora, está comenzando el desarrollo. Y el niño ya tiene la voz ronca, ya tiene vello axilar y está en su estirón, pero ya está terminando el desarrollo. Y tenemos muchas veces pocos que hacer.
Ya, entonces, por eso hay que estar alerta a los primeros signos para reaccionar. Consultar. Recordar que es la aplicación Giraffe app, puede descargarla de Play Store, está para los dispositivos de Android, iPhone, etcétera, para disposición de todos los padres que quieran hacer este monitoreo a sus hijos. Agradecemos, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos explicado de este tema que probablemente no lo conversamos mucho y sí es muy importante para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Yo me despido, los invito a seguir en la sintonía de 24 horas y también buscar nuestros programas que también están disponibles en 24horas.cl, episodios anteriores de otros temas de salud y medicina, que es lo que revisamos habitualmente aquí en nuestro programa El Especialista Responde. Yo me despido, muchas gracias por su sintonía. Chao. Gracias. El Especialista Responde.